¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Zona Cantera, este espacio que le dedicamos aquí en el canal de YouTube de Zona Mixta a toda la actualidad, todo lo que tiene que ver con las canteras del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié, nuestro espacio donde hablamos sobre las próximas y las grandes perlas de las dos canteras sevillanas. Hoy una nueva semana más, creo que es este el programa número 13 o 14 ya de esta edición, de esta temporada 2024-2025. Vamos a repasar pues una nueva semana más todo lo que ha tenido que ver con Betis Deportivo, Sevilla Atlético, aunque no ha sido la mejor semana en lo que se refiere al resultado, en lo que se refiere a ese posible ascenso a la segunda división. Pero para comentar todo esto, como siempre, a mi izquierda, don Eduardo Seña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, querido. Nueva semana más, querido narrador de ese Betis Deportivo, Asociación Deportiva Alcorcón. Agrupación. ¿Agrupación? Siempre le he dicho Asociación Deportiva Alcorcón. Agrupación Deportiva Alcorcón. Agrupación Deportiva Alcorcón, el conjunto alfarero. No ha sido la mejor semana de los filiales. No ha sido la mejor semana de los filiales. El Betis fue mejor. Pero al final esto va de marcar goles. Dos despistes defensivos, una jugada con muy mala suerte en el 0-1, ese remate de falta del conjunto alfarero y el toque en la espalda de Vladi, que la metió en la portería, y después una jugada en la que mal defendida por el Betis Deportivo, un balón que va al palo, el rechace le cae solo a Raico y llega el segundo. Es cierto que el Betis apretó. Es cierto que justo antes de los dos goles del Alcorcón, Pablo García tuvo un trayazo a la escuadra, que el Betis tuvo las mejores ocasiones en la primera parte, aunque el Alcorcón, las veces que se acercó, lo hizo con muchísimo peligro. Todo se ha dicho, es un equipo descendido construido para meterse en playoff. Pasa que no a pesar de que no está haciendo buena temporada, es un equipo para ello, y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que el Betis, por méritos, hizo más para ganar, pero esto va de meter goles y no lo metió. Al final sí que lo marcó Carlos Reina, pero cuando todo parecía que el tramo final del partido iba a ser de asedio total y absoluto del Betis Deportivo, llegó la segunda amarilla a Nobel Mendy, nada más marcar Carlos Reina el 1-2, y ahí se fumaron las posibilidades del equipo de Arzo. Te pregunto por una pequeña valoración, pero ya he tirado directamente el análisis del partido. Vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de los juveniles, de lo que ya prácticamente ha sido la sentencia de la Liga Juvenil. Ya casi podemos proclamar el campeón al Betis de Dani Fragoso. Temas internacionales que va a tener también su miga y varias cosas más. Pero como siempre, por la cúspide de la pirámide vamos a empezar por el Sevilla Atlético Edu, que es el equipo que ahora mismo pues mejor está posicionado en esa categoría de bronce. Se ha caído de los puestos de playoff porque esto es lo que tiene este equipo, este Sevilla Atlético. Cuanto menos los dos por favoritos, mejor compite, y cuanto igual más tranquilo ha llegado a un partido con mayores convicciones de que podía superar a un Marbella tocado y hundido, que siempre vuelve a confirmarse la ley del nuevo entrenador que tiene tan mal peligro. El Sevilla ha caído ante el Marbella en el Jesús Navas, primer gol que encaja en su feudo de este 2025. Sí, fue un partido muy malo del Sevilla Atlético, fue un partido muy malo del conjunto de Jesús Galván, apenas tuvo ocasiones para anotar, arriba no estuvo fino y atrás pues concedió en una jugada a balón parado, en una jugada ensayada, el tanto, el primero que encaja en este 2025 en el Jesús Navas, una jugada de córner, la pone cortita el Marbella, centro de Callejón y gol de Tairu, que le dio la victoria a su equipo y sin sufrir mucho, ¿no? El Marbella, que jugó un partido muy aseado, muy tranquilo, y el Sevilla Atlético que por primera vez en lo que llevamos de este 2025 pierde en casa, pierde en el Jesús Navas, pero eso sí, los resultados tampoco se le dieron del todo mal, y además se queda a un punto del playoff ante el que va a ser su próximo rival el próximo domingo. Sigue en la pelea, eso sí, no pudo contar por la convocatoria del primer equipo ni con Ramón Martínez ni con Manu Bueno, bajas que acusaron, y también pues todo ese elenco de lesionados, ¿no?, que tiene el Sevilla Atlético, por ejemplo Alberto Collado, ¿no?, que sigue sin aparecer, Mateo Mejía, Mateo Mejía sí entró en esta convocatoria ya, si no me equivoco, pero varios jugadores que siguen sin estar y el en último, esta dinámica. ¿No? Y claro, hay que hablar por supuesto de la noticia más de ultimísima hora, hoy, que es una anomalía, lo estamos grabando un martes, toda la actualidad del lunes la podemos meter en el programa de hoy. El bueno de Pablo Rivera pues ha tenido que pasar por quirófano el pasado lunes por una lesión en el hombro derecho, si no me equivoco, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. De 2 a 3 meses prácticamente se pierde lo que queda de temporada. Sí, dice adiós a la temporada, un jugador que estaba siendo pieza fundamental. Ya el año pasado en el tramo final perdió a Lulo, Jesús Galván. Este año le toca perder a Pablo Rivera, que había sido pieza clave esta temporada en el Sevilla Atlético, un jugador muy del gusto de García Pimienta, que hizo la pretemporada, un jugador que estaba rindiendo a un gran nivel
y que además me consta que ha sufrido mucho estos últimos meses, jugando con muchas molestias hasta que no ha podido más y hasta que ha tenido que pasar por quirófano. Se va a perder lo que resta de temporada, pero al final lo importante es que el Sevilla Atlético, su principal fortaleza es el bloque, no depende de uno u otro futbolista, y a esta semana tiene otro partido importantísimo ante el Mérida, fuera, ante su rival más cercano en la clasificación, tan solo un punto por delante el Mérida, que ganó in extremis en Alcoy esta semana por 2-3, y yo creo que el Sevilla Atlético va a tener que seguir luchando. Un Sevilla Atlético que prácticamente ya ha dicho adiós a los problemas de permanencia, porque tiene 44 puntos. Yo creo que con 3 más prácticamente la aseguraría. De aquí a final de temporada queda todavía mucho, pero un Sevilla Atlético que si quiere ilusionarse con al menos ese playoff de ascenso, tiene que ganar este fin de semana en Mérida. Pequeñas pinceladas. Lo mejor de Pablo Rivera, o la noticia más positiva dentro de la noticia negativa, es que va a poder llegar bien a la próxima pretemporada, que seguramente la vuelva a hacer otra vez con el primer equipo. Falta de efectividad, lo que salió de ese taconazo de Álvaro García, le sigue faltando al Sevilla lo que viene siendo esa precisión en el tercio final, va a ser determinante, y la próxima cita de este Sevilla Atlético será ante el Mérida en el José Fouto. Salida complicada, rival también peligroso en la zona de arriba, y tiene que dar un zarpazo si realmente quiere meterse en esa zona de los playoffs, o si va a querer un final apático de temporada e irse cayendo poco a poco de esas plazas más altas. Sí, tiene un partido muy, muy difícil, un partido que yo creo que va a ser punto de inflexión para ver o estás o para ver porque se pelea. Un empate mantendría todo prácticamente igual, porque al final es una categoría donde la igualdad es la tónica habitual, pero hay que recordar que si el Sevilla esta semana hubiese ganado, se hubiese colocado tercero. No, está claro. Estamos hablando de un equipo que está haciendo una temporada, un tramo intermedio de temporada brutal, sacando muchos puntos, ha dejado 9 porterías a 0 en los últimos 12 partidos. Una auténtica barbaridad. Tan solo en los partidos, de todos los partidos que se han disputado en este 2025, solo en una ocasión ha encajado más de un gol, fue ante el Yeclano en la Constitución. Yo creo que el trabajo del equipo de Jesús Galván está siendo intachable, y pase lo que pase de aquí a fin de temporada, el principal objetivo y el único objetivo que tenía el Sevilla Atlético ya lo ha cumplido, y ahora solo queda luchar y soñar hasta el final. Oso, Ramón, Castrín, toda esta gente que no está todavía en la película. Pero bueno, pasamos al Betis Deportivo. Ya nos ha dado estas primeras pinceladas Edu antes del inicio, pero bueno, por resumir un poco, Betis Deportivo que venía en una dinámica ascendente, 2 victorias consecutivas, salía de la zona de puesto de descenso, empezaba incluso a no volver a ilusionarte, pero sí a recuperar sensaciones que le podría valer para, con suerte, y quizás engancharse en ese tramo final de temporada, pero se ha enfrentado a un rival de esa zona media o zona baja de la tabla, que también viene en esa dinámica ascendente y se ha sobrepuesto en su casa, ¿no? Se enfrentaba al mejor... Santo Domingo, no me salía el nombre del estadio. Se enfrentaba al mejor equipo de la categoría en los últimos 5 partidos, el mejor equipo del grupo, de 10 puntos de 15, ha sacado el Alcorcón, lo estaba haciendo bien. Venía de ganar ante el Villarreal B en el último minuto, que fue un buen subidón de moral. Y bueno, yo creo, lo he comentado antes, ¿no? Yo creo que el Alcorcón en la primera parte fue muy inferior al Betis. Sí que es cierto que cada vez que llegó a la portería de Guillerme, que vuelve a estar nominado a la mejor parada de la semana en la Primera Federación, lo hizo con peligro. Tuvo una Esteban Aparicio y otra Vladis, si no recuerdo mal. La de Esteban Aparicio es un paradón de Guillerme, la de Vladis sale rozando el poste en 2 contras por banda izquierda, y la realidad es que conforme fue avanzando el partido, el Alcorcón más posibilidades tenía de ganar, porque era el partido que proponía. El Betis tuvo esa ocasión de Pablo García, ese remate a la escuadra, nada más comenzar la segunda mitad, y después llegaron esas 2 acciones desafortunadas prácticamente seguidas, prácticamente sin tiempo para reaccionar. Reaccionó con los cambios Arzu, metió a Carlos Reina, que está cuajando una gran temporada y que siempre marca. Creo que fue su 6º gol de la temporada. Eso es lo que te iba a preguntar. Igual nombre propio, podía haber sido perfectamente MVP de la semana, igual por el resultado no lo hemos metido, por en general lo que es la sensación de esa derrota, pero 6 goles en 26 partidos, nombre propio el de Carlos Reina. Sí, además está aportando mucho, está haciendo las cosas bien. No tiene tanta estrella, no tiene tanto nombre, pero es un futbolista que suma mucho. Es un jugador que está sumando y que es de esos valores seguros que tiene la plantilla del Betis Deportivo. A mí me gusta mucho, salió el otro día desde el banquillo,
pero es verdad que hizo un centro del campo más férreo, puso a Guirao, a Barea y a Mateo. Quitó ese perfil de media punta un poco, dejando arriba a Marcos Fernández, a Suley y a Pablo García. Y por cierto, partido también para olvidar de Marcos Fernández. Una de las tónicas negativas que venimos hablando en las últimas semanas, desde que salió ese rumor del Español en el que lo tenía prácticamente, o que lo tiene prácticamente fichado. Flechita para abajo, cuesta abajo, Marcos Fernández no marca. Tuvo 3 o 4 muy claras en la primera parte, muy claras en la primera parte, las desperdició. Y en la segunda parte se fue apagando hasta acabar siendo sustituido por... lo tengo aquí. Sí, me acuerdo. Marciano. Por Marciano Sanca, efectivamente. Y bueno, al final lo que hablamos, ¿no? Fue pieza fundamental en el Betis Deportivo en la primera vuelta, en esa buena racha. Lleva 8 goles esta temporada. No son malas cifras, pero sí que es cierto. Por cierto, he dicho que fue en Santo Domingo, mentira. Fue en Luis del Sol, que se me ha ido la olla. Acabo de caer ahora. Fue en Luis del Sol. Fue el viernes pasado. Fue en el feudo verde y blanco. Pero bueno, un Betis que sigue ahí en la zona medio tranquila de la tabla, un Betis que va a tener todavía que apretar un poquito porque en la zona de abajo se está poniendo muy tontorrona. Suman casi toda la semana 2-3 equipos de abajo, se está poniendo muy difícil, está 6 puntos por encima del descenso, pero tiene que ganar 2-3 partidos más para tener la total tranquilidad y incluso para mirar arriba, porque al final esta categoría, 2 victorias consecutivas te acercan al playoff, 2 te meten en el pozo. 2 derrotas te mandan al pozo. Pincelada, expulsión de Nobel Mendy, que vio la cartulina roja en el tramo final de partido. Se perderá el próximo partido, que será ante el Real Murcia. Este sí, fuera de casa, en el Enrique Roca. En casa. También en casa, ¿verdad? Vuelvo a jugar en casa. Doble partido en casa. Pues el domingo a las 7:30 será en el Luis del Sol. Le toca esta jornada que es doble. Ante el Real Murcia en casa. El Sevilla sí juega fuera. Y como gran nota positiva del partido, que también puede ser MVP, y de hecho fue uno de los nombres que barajamos, es Félix Garreta, que no jugó, pero sí que después de superar esa inducción en el coma y todo ese problema que ha tenido durante los últimos meses, años prácticamente, ha vuelto a entrar en una convocatoria con el Betis Deportivo, lo cual es una noticia brillante, magnífica para un futbolista que, además de su progresión futbolística, como persona que vuelve a recuperar su vida futbolística y profesional, es una noticia formidable. Sí. Eso sí, vio la amarilla, Vio la cartulina amarilla sin jugar. en el banquillo, pero bueno, yo creo que la mejor noticia posible, cuando pasan este tipo de cosas, el resultado da hasta igual. Sí, un chaval que este año tenía muchísimas papeletas de estar en el primer equipo, un chaval que el año pasado cuajó una temporada brutal en segunda división con el Amorebieta, marcando goles, siendo determinante, siendo titular indiscutible con su equipo, y que vuelve a ver la luz al final del túnel. No tuvo minutos, pero bueno, ya solo verlo en el banquillo creo que es una alegría. Lo vimos en el banquillo. Lo veremos seguro aquí a final de temporada. Lo vimos en el banquillo con esas imágenes con el casco. Va a jugar con un casco de protección de aquí a final de temporada, pero la realidad es que nos alegramos muchísimo de que Félix Garreta vuelva a poder disfrutar del fútbol, y ojalá que vuelva no al nivel que se marchó porque era muy alto, ojalá, pero que vuelva al nivel que se le espera, porque es un jugador que si todo va bien y que si todo sigue correcto, va a dar muchas alegrías al Real Betis. Con esto, como siempre, cerramos la fase del Betis Deportivo con las palabras de Arzu García. Creo que es muy injusta, ¿no?, que nos llevemos nosotros una derrota contra el Alcorcón. Creo que hemos sido infinitamente superiores, valientes incluso con un jugador menos, pero sí es verdad que no se puede fallar tantas ocasiones. La verdad que son de esas derrotas, nunca te gusta perder, pero viendo al equipo ese esfuerzo que ha hecho al final y bueno, haciendo una valoración general de todo el partido, creo que muy contento con la actitud, con esa sensación de acosar al rival, incluso con uno menos, agotando todas las opciones de poder empatar. Pues bueno, no nos ha dado. Seguimos manteniéndonos ahí en una zona media. Si es verdad que se está cerca el Alcorcón, pues bueno, intentar pelear, aprovechar, descansar, hacer una buena semana y preparar bien el partido contra el Murcia. Tras las palabras del entrenador del Betis Deportivo, nos vamos al apartado juvenil, como siempre, hablando del líder absoluto, y yo creo que ya se le puede proclamar como campeón de la División de Honor Juvenil 2024-2025, a falta de que sea matemático. El Betis Deportivo de Dani Fragoso hizo los deberes, partido ciertamente rocoso, complicado, 2-3 ante el San Félix, siempre un dolor de cabeza del San Félix, ahora en Torremolinos, 2-3, victoria que
hace seguir su camino y después de un nuevo tropiezo del Sevilla por segunda semana consecutiva deja las opciones del campeonato pues prácticamente ínfimas para el Sevilla y totales para el Betis Deportivo. Sí, para el Betis Juvenil. Era un partido jodido en Torremolinos ante el San Félix. Era un partido complicado, pero bueno, el Betis Juvenil yo creo que si por algo se le puede caracterizar es porque suele fallar muy poco, muy poco. 3 puntos importantes que además con el empate del Sevilla dejan la distancia, creo que son en 8 puntos, 3 partidos. Se me antoja muy complicado ver que el Betis de aquí a final de temporada se va a dejar 3 partidos sin ganar y que además de esos 3 partidos sin ganar el Sevilla lo va a ganar absolutamente todo. No, por lo tanto, yo creo que la categoría ya está totalmente definida. Un Betis que va a pelear que va a ser campeón de Liga, va a volver a ganar la Liga tras que el Sevilla la ganase el año pasado, y un Betis que va a volver a pelear a expensas de lo que haga, por supuesto. El primer equipo va a volver a pelear en esa Copa de Campeones por una de las 2 plazas que dan acceso a la Youth League, porque al final suele estar el Barça, suele estar el Atlético del Madrid, y al final siempre se te queda ahí que el finalista puede ir a la... Ojalá que en este caso el Betis pues pueda repetir esa hazaña si el primer equipo no cumple los deberes, que ojalá el Betis quede quinto y directamente pues veamos al Betis jugando incluso una fase de grupo, que de esa forma tendremos pues mucho más partidos y seguramente más interesante. Dicho lo cual, el Sevilla, la Ciudad Deportiva José Ramón Cenero Palacio, partido que se dio por cierto a través de Sevilla Plus, empató ante el Cádiz, rival de la parte baja de la tabla, tropiezo inesperado. Faltó Tomás Méndez, pero quitando eso, volvieron ya los internacionales, volvió a jugar Nico Guillén, volvió a jugar Alexis Ciria, Bacari de suplente, Iker Villar. No hubo excusa en este caso para los de los rosanos. Empate en casa, impropio, más allá de todas las ocasiones que tuvo. El Sevilla prácticamente ha bajado ya los brazos. Sí, se le mojó un poquito la pólvora. Es verdad que el Cádiz está peleando por la permanencia, un Cádiz que no ha tenido la mejor temporada posible, uno de los equipos que suele estar siempre en esa zona... Vienen a ascender, ¿no? Cómoda, tranquila... No. Es uno de los equipos que suele estar en esa zona cómoda y tranquila de la clasificación. También su segundo equipo juvenil está en esa zona baja de la tabla, peleando por la permanencia. No está haciendo un año importante en el... no está haciendo un año bueno para los equipos de cantera del Cádiz Club de Fútbol. Obviamente cuando un equipo baja a segunda división no hay recortes, está claro. Hay recortes y suelen afectar primero a la cantera, pero la realidad es que el Cádiz es un equipo con nombres importantes y el Sevilla tuvo la pólvora mojada, ¿no? Al final, lo mismo que hablaba antes del Betis Deportivo, ¿no? Esto consiste en marcar goles. Si no metes goles, pues al final el objetivo es muy complicado. Pasamos de aquí al Sevilla C, nueva derrota, en este caso del equipo de Joaquín Hidalgo. Ya hablamos de la semana pasada de ese tropiezo en campo del Bollullo. Vuelve a caer en este caso el Lacioneros Palacio también, frente al San Roque de Lepe, otro de los equipos de excepción probablemente de la categoría, porque viene a ascender y por club debería estar ahí arriba. Problemas de impago y muchos problemas durante la temporada. Pero bueno, está poco a poco remontando el conjunto onubense. Venció 0-2 un Sevilla que ya sí también ha dado su temporada por más que finalizada. Eso sí, está acusando mucho la baja de Juan Antoro, uno de los futbolistas que más seguridad le ha dado defensivamente el ex canterano verde y blanco y ex del Gerena, pero el Sevilla ha perdido totalmente las opciones de cualquier forma de intentar ascender a segunda federación. Sí, bueno, no era el objetivo, lo decíamos cuando tenía en esa racha de 10 partidos consecutivos sin perder, decíamos que no era el objetivo, que si al final tenías esa racha pues te ibas a acabar enganchando, pero sí que es cierto que parece que se ha caído del todo, tercera derrota consecutiva, venía de perder en casa, después cayó ante el Bollullos y esta derrota por 0-2 que duele, que escuece. Y que bueno, que al final deja al Sevilla muy tocado. Perdió ante el Atlético Nubense el primero de los 3 partidos, ahora que recuerdo, 0-2. Además son 3 jornadas sin marcar un gol. Complicado, pero bueno, al final la categoría también tiene ese tipo de cosas y un equipo que
se juega poco de aquí a final de temporada, tiene eso de que puede tener vaivenes, pero veremos a ver si es capaz de revertir la situación y de seguir sumando de aquí al final de temporada, porque si no se le puede hacer muy largo este final de curso. Eso sí, tiene todavía colchón, creo que son 12 puntos los que tiene respecto al último clasificado, que además son 3 equipos que están, digamos que muy descendidos, son en este caso La Palma, Inter, Sevilla, marca, ¿no? Espeleño y La Palma. Así que son 3 equipos que además llevan bastantes partidos sin sumar, va a ser es prácticamente casi imposible que el Sevilla vaya a descender, pero sí que es cierto que tiene que pegar un pequeño arreón. Betis C, ya consolidado como campeón de la Liga, pase lo que pase, va a ser primero de esa primera andaluza, empató en casa, se nota que ya ha bajado un poquito el pistón el Betis Deportivo, eso sí, ante el Bentipo Casariche, cuarto clasificado, ahora mismo sería el rival al que se enfrentaría en las futuras semifinales. Equipo correoso, equipo de pueblo, equipo lejano, campo complicado. Empate, gol de Pablo Martínez y, bueno, pues rival, te lo decían a ti, gente del vestuario, a evitar. Sí, es uno de los rivales que el Betis quiere evitar a toda costa en esos playoffs, porque saben que la visita a Casariche siempre es un dolor de muelas, porque saben que es un equipo muy rocoso, un equipo con jugadores veteranos, un equipo hecho para ascender, que se ha encontrado al Betis Deportivo, al Betis C, pero que es uno de los equipos hechos para ascender, y la realidad es que este empate coloca al Bentipo cuarto, sería su rival en las semifinales, con el Osuna. Y esto también es la realidad, esto es lo que se puede encontrar el Betis en esos playoffs. Lo decíamos, a mí me parece que el sistema de la competición, si alguien de la Federación Andaluza de Fútbol me está viendo, un abrazo muy grande, pero el sistema de competición es tebeístico. Un equipo que es campeón de liga con varias jornadas de antelación no puede, bajo ningún concepto, jugarse el todo por el todo en unos playoffs de ascenso. Hay que darle una vuelta a la categoría. Si no hay que hacer playoffs, no se hace, y que solo suba el primero. Pero al final, esto no puede ser tan injusto, ¿no? Tú no puedes pegarte toda la temporada ganando, tener un mal día o 2 malos días en un partido, en una eliminatoria de playoff, y que toda la temporada se vaya al traste. Por lo tanto, esto es lo que tiene la primera andaluza del fútbol español. Esto es lo que tiene la categoría. El Betis va a tener que lidiar con eso y oye, veremos a ver, porque complicado y jodido. Que ha empatado además, si no me equivoco, ha sido la Rafael Gordillo, así que no, es que es un equipo que le puede poner las cosas difíciles en un momento dado al Betis C de Jesús Capitán. Pasamos al apartado internacional con 2 buenas noticias. Una que recibimos la semana pasada, primero la convocatoria sub-16. Por cierto, antes del apartado internacional, yo quería aprovechar, porque como esto es de canteras. Bueno, como si yo tuviera capacidad para decirte lo que no, pero como esto es de canteras, yo quería tenerlo. Lo puse ya el otro día, el domingo de Derby, no caló mucho en la gente. Lo puse en Twitter, pero quería aprovechar para dar la enhorabuena a los equipos sevillanos de la Liga Nacional Juvenil. Andando. Quiero dar la enhorabuena porque el Tomares y el Mosquito ya han certificado su ascenso a División de Honor el año que viene. Más equipos sevillanos el año que viene. Va a haber 4 equipos sevillanos, 5 con el Calavera Betis, 5 equipos sevillanos en la categoría, en la máxima categoría juvenil del fútbol nacional. Mosquito y Tomares, que se unen a Calavera, Real Betis y Sevilla Fútbol Club. Este año solo había 3. Y también San Roque, Coria y Calavera. Ese sí, mi Calavera, tu Calavera, que esta jornada han certificado la permanencia en la categoría, además, por supuesto, de Sevilla y Real Betis. El Sevilla, que todo hace indicar que va a ganar la Liga, o al menos la va a pelear hasta el final ante el Tomares, y el Betis, que está ahí en una tercera, cuarta plaza bastante cómoda. Así que desde aquí mi enhorabuena, porque todos los equipos sevillanos, y a nosotros nos gusta mucho el fútbol de cantera sevillano, todos los equipos sevillanos han cumplido con su objetivo. Ninguno va a bajar. Hace mucho que el Mosquito no está en División de Honor, ¿no? Nunca ha estado en División. Nunca ha estado, ¿no? Primer ascenso de la historia de División de Honor. El año pasado. El Nazareno, ¿no? El año equipo de. No, de Nazareno no. De Alcalá de Guadaira. El año pasado subieron de segundo ascenso consecutivo. Un equipo llegó a tener un equipo en División de Honor juvenil. Ya hay que tirar ahí de un poco. Hay que tirar del hilo. Yo creo que en cadete sí, en juvenil no lo ha tenido nunca. Pero enhorabuena al Mosquito, porque en varios años han ido subiendo. Un equipo que hasta hace no mucho estaba en cuarta andaluza juvenil. Y segundo ascenso consecutivo. El año pasado se proclamó campeón de la segunda andaluza juvenil. Y este año va a subir como el segundo mejor clasificado
el primero, el Tomares, que el año pasado bajó, y un Tomares que va a volver una temporada después a la división de honor del fútbol español. Un equipo que trabaja muy bien la cantera y que esto es fiel reflejo. Ahora sí, con tu permiso, pasamos al capítulo internacional. En este caso vamos a hablar, por supuesto, de esas convocatorias sub-16 y sub-18. Primero, en este caso la sub-16, tanto sub-16 como sub-18, como bien sabéis, no son selecciones que van a hacer competiciones oficiales, como si son la sub-17 o la sub-19, son selecciones que se hacen para vigilar, para hacer concentraciones, para seguir a jugadores que no entran en los siguientes perfiles, que están en esa época de transición de sub-17 a sub-19 y han sido pues varios los jugadores, o de sub-15 a sub-17. En este caso la sub-16 está uno de los jugadores probablemente los que todo el mundo le tenemos puesto una flechita, un asterisco, un subrayado en la agenda. Mario Díaz Lledó, ese pivote defensivo, si no me equivoco, y si no, perdónenme, de Coria del Río, jugador cadete A, una de las grandes sensaciones del Sevilla, jugador físico, talentoso, técnico, que tiene muy buena pinta, que creo que tiene su renovación casi atada con el Sevilla, internacional sub-14, sub-15 y ahora sub-16, y que está en el FAS de Pi estos días entrenando con la selección española. Sí, es uno de los grandes nombres de la cantera del Sevilla. Vamos, yo creo que este año lo veremos, si no en Liga Nacional, tramo final de temporada típico que suben. Sí. O con el... O si un jugador interesante, un jugador que desde muy pequeño ya ha destacado en la cantera del Sevilla. Los nostálgicos recordarán seguro la Liga Promis, sí. Donde estuvo presente representando al Sevilla Fútbol Club, y un jugador que es uno de los grandes talentos de la cantera del Sevilla, jugador que el año que viene a muy buen seguro lo vamos a ver mucho por la división de honor juvenil, así que uno de los grandes talentos, convocado con la sub-16 y haciendo muy bien las cosas en la cantera del Sevilla, y esperemos que también lo haga con la camiseta de la selección. Veremos a ver, Mario Díaz, un nombre que hay que seguir muy, muy, muy de cerca. Además, hoy ha salido la convocatoria también de la selección sub-18, y es la primera vez que yo recuerdo que un futbolista lo convocan primero con la sub-19 y luego lo bajan una categoría, la sub-18. Es el caso de Óscar Masqué, que ya fue la última convocatoria sub-19, para mi gusto, y creo que también en nombre de Edu, se mereció ir por delante igual de Jesús Fortea del Real Madrid, seguir estando con esa selección sub-19 de Paco Gallardo. No fue así el caso. Ojalá Paco Gallardo rectifique y lo veamos también a Óscar Masqué en el Europeo sub-19 de este verano, pero sí que va a ir por lo menos a estos entrenamientos con la selección sub-18 junto a un nombre que también viene destacando mucho Edu, José Antonio Morante Junior, que debuta con la selección española, aquí lo dirían, no haciendo un temporadón, las cosas como son, en Yauli, en Copa del Rey, es un temporadón de Morante Junior, y para mí un premio más que justo. Es muy justo, yo siempre cuento lo mismo, parezco el típico abuelo que cuenta la misma historia. Yo recuerdo la primera vez que vi a Morante en un campo de fútbol, que fue en el campo del Calavera, en cadete. Marcó 4 goles, un partido que quedó 4-5 para el Coria, y el partido que dio Morante Junior fue una auténtica barbaridad. O sea, fue un partido, nunca mejor dicho, muy torero. Y sacó el capote. Y bueno, el año pasado ya en Liga Nacional se veía a dónde podía llegar. Te volaron el Calavera, ¿no? No, estuvo en el Betis. Él firma por el Betis y va a Liga Nacional del Betis, pero el tramo final ya de temporada lo pasa con el División de Honor juvenil. Si me refería a que lo sufriste tú con el Calavera. Sí, lo sufrimos sobre todo en la ida. En la vuelta no jugó porque ya estaba en dinámica de División de Honor, y bueno, este año, aún siendo segundo año juvenil, todavía segundo año muy juvenil, joven. Está siendo uno de los pilares fundamentales del Betis de Dani Fragoso, y tanto en la UEFA Youth League como en la Copa del Rey como en Liga estamos viendo además un jugador que, a pesar de ser segundo año juvenil, está siendo uno de los capitanes del primer equipo juvenil verde y blanco. Así que es un tío importante, un tío con carisma, un tío con los pies en la tierra, y un jugador muy a tener en cuenta. Cuando tu padre es alguien importante, muchas veces te señalan y parece estás aquí por hijo de, y parece que estás por hijo de, pero yo puedo asegurar que Morante no es el caso, porque en el Coria ya destacaba, porque el año pasado con merecimiento pasó del Liga Nacional al División de Honor, y porque es un futbolista espectacular, y veremos a ver hasta dónde puede llegar el bueno de Morante.
Ojalá que sí. Premio más que justo su primera llamada con la selección española. Ojalá que de la sub-18, lo de la sub-18 el año que viene lo veamos en la sub-19. Dicho lo cual, también pasamos al nombre que ya lo voy a hilar también con el MVP de la semana. Los otros internacionales han sido los internacionales por Marruecos sub-17, Ziyad Baja y Luis Belille, los dos canteranos del Real Betis Balompié, que disputaban esta semana esa ronda, o sea, esa ronda África, si no me equivoco, ronda Élite África o Copa África sub-17, en este caso con la selección de Marruecos ante Uganda, victoria 5-0 de la selección de los Atlas, de la selección marroquí, frente a Uganda. MVP de nuestra semana, el bueno de Ziyad Baja, canterano del Real Betis Balompié, cadete A, doblete con la selección de Marruecos sub-19, son 4 goles en 5 partidos con la selección africana, un talentazo que tiene el Betis, un fijo de la selección marroquí y un futbolista que hay que tener también muy en cuenta de esa generación del año 2009. Extremo, rápido, veloz, con gol y un futbolista que hay que tenerlo muy en cuenta. Fichaje del Betis Edu por parte de que lo vino del Málaga, lo ha tenido aquí, poquitos partidos, muchos goles y con la estrellita puesta con la selección. Sí, este año lleva 18 partidos, ya ha debutado en Liga Nacional Juvenil, que no es poco para ser cadete, porque en la categoría es cierto que tiene muchos puntos y es cierto que hay jugadores, muchos jugadores de tercer año. Siendo cadete, debutar en Liga Nacional Juvenil es una auténtica barbaridad. Ha jugado 2 partidos, en su equipo ha marcado 6 goles, está haciendo una temporada buena y sobre todo es un chaval que brilla cuando va con la selección, ¿no? Cada vez que va es protagonista, cada vez que va marca goles, cada vez que va es importante con el combinado marroquí y es un jugador que es tanto de presente como de futuro, un jugador al que al año que viene a muy buen seguro. Si no lo vemos en el... Yo creo que lo vas a sufrir el año que viene en el Calavera, ¿eh? Si no contra el Calavera. Pues no, yo creo que si no lo vemos en el Betis División de Honor, lo vamos a ver en el Calavera División de Honor Cadete, en el División de Honor Juvenil. Así que yo creo que es un jugador a tener muy en cuenta para apuntarlo en el papelito, porque es un futbolista para apuntarlo bien en la libreta, porque tanto en la liga, tanto en la competición doméstica como cada vez que tiene la suerte de viajar con su selección, suele hacer cosas muy importantes. Se la está jugando además el Betis Cadete A contra el Granada, esa división de honor. Ojalá Ziyad Baja sea capaz de dar esa puntillita y todo se ha dicho, un futbolista que hay que seguirlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta porque son esos 4 partidos, 5 goles en 4 partidos con la selección de Marruecos sub-17, además ya también estuvo en la sub-15, así que un futbolista que además la selección marroquí viene siguiendo de muy cerca, jugador fichado del Betis. Este año no, el año pasado proveniente del Málaga, así que también buen trabajo por parte de los jugadores del Real Betis Balompié. Con esto cerramos el programa de Zona Cantera, nos despedimos por aquí, la semana que viene volveremos con más actualidad, con más internacionales, con más de todo, con más Betis Deportivo, más Sevilla Atlético y con más nombres que se quieran. Y esperemos que con victorias. Esperemos que con victorias, por favor, que demasiado ya esta semana. Pero bueno, don Edu, nos vemos la semana que viene, todo lo tenéis que seguir por aquí, además, por cierto, que no se me olvide, ya hay horario para el derbi chico. Va a ser el domingo 27 de abril, ese domingo post Semana Santa. ¿No hay liga, además? ¡Ay, no hay liga! ¿No hay liga? En la jornada. En la Copa del Rey. La Copa del Rey. ¿Va a coincidir el derbi chico con la Copa del Rey? El sábado por la noche. La Copa del Rey. ¿Qué será aquí? El domingo a las 12. Todo el que quiera y todo el que pueda, al Jesús Navas, a apoyar a Sevilla Atlético o a Betis Deportivo. El problema es que a los del Betis Deportivo no lo van a dejar entrar por esa gran, maravillosa y absolutamente ridícula gestión tanto de un equipo como otro, de no dejar o no dar entradas a los aficionados del equipo absurdo. Contrario. Pero bueno, como todas las cosas que pasan en esta ciudad. Pero bueno, ya hay horario para el 27 de abril a las 12 de la mañana, Sevilla Atlético, Betis Deportivo. Nos vemos, señores. Chao, disfrute, descansen. Nos vemos la próxima. Adiós.